Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, bienvenida a un nuevo capítulo de La Vida Mientras Tanto. Buenos días, Alba. Pues sí, un nuevo capítulo que hoy nos va a llevar a bailar. Se titula Swing. Y primero quería deciros que esto, claro, es mi impresión, ¿no? Pero a menudo se tiene esta impresión de que en los pueblos se vive una vida rústica, en el sentido opuesto a refinada. De ahí que se considere despreciativo calificar a alguien de pueblerino. Pero yo no estoy de acuerdo. Obviamente la vida en el campo es muy distinta a la vida en la ciudad. Nadie va al trabajo con tacones de palmo y pocos con traje y corbata. No hay que hacer largos trayectos en metro ni se llega tarde por culpa de un atasco. Aquí los atascos los provocan mayormente las ovejas o las vacas que invaden por unos kilómetros la carretera y, francamente, es muy distinto soportar los bocinazos de los atascos urbanos que los balidos y mugidos de los animales estresados al sentirse acosados por automóviles. Tampoco se puede ir al teatro, a la ópera o al cine a ver los últimos estrenos. Pero las personas no son toscas, al menos no más que muchas de las que podemos encontrar en las ciudades, y si en algo son muy distintas es en la solidaridad. Hoy en día es impensable que en la ciudad, como antaño, la vecina te traiga una sopa cuando tienes que guardar cama y estás sola. En los últimos años que viví en un edificio de pisos en el centro de la ciudad, apenas conocí a mis vecinos, no solo porque cambiaban con una celeridad pasmosa, sino porque muchos de ellos ni siquiera hablaban mi idioma. En un pueblo pequeño no solo te traen la sopa, te llaman mañana y noche y están pendientes de ti hasta que estás totalmente recuperada. También es cierto que en la ciudad uno pasa desapercibido y en los pueblos hay que ir siempre en modo oídos sordos para evitar que los dimes y diretes acaben haciéndote daño. Pero es el mal menor que hay que soportar y una vez aprendida la forma de obviarlo, francamente, la vida en el pueblo es muy reconfortante. Probablemente la falta de teatros y cines ha provocado en los últimos años una amplia oferta de actividades que no son para los turistas, sino para los que vivimos en pequeñas poblaciones. Puedes hacer yoga, meditación, baile, cursos de todo tipo, clubs de lectura. De hecho, la historia secreta que voy a desvelar podría haber sucedido igual en un pueblo que en una gran ciudad. Sucedió porque nos pidieron una visita al museo para un grupo de personas que, por lo visto, no sé, era una agrupación de personas que tenían algún tipo de situación de vulnerabilidad, ningún tipo de discapacidad, desde luego. Y bueno, llegaron puntuales, eran 11 mujeres y un solo hombre, con un acompañante. Empecé la visita dando la bienvenida, contando de dónde procedían las piezas del museo y haciendo un resumen de lo que íbamos a ver. Hasta aquí, ningún percance. Pero cuando nos dirigimos a la primera sala, el único hombre del grupo empezó a moverse de forma extraña, dando pasitos hacia adelante y hacia atrás, mientras tatareaba una especie de mantra. Seguí con mis explicaciones intentando ignorar aquel extraño comportamiento y cuando acabamos de recorrer la sala les invité a subir al primer piso para continuar con la visita. Por la escalera pude escuchar al acompañante del grupo hablando con el hombre del mantra. Le decía que estuviera tranquilo, que recordara lo que habían acordado y que nada de bailecitos. Ahí inferí que aquel movimiento de pies era un baile y que el mantra probablemente una canción. Durante el recorrido por los 3 pisos del museo, el hombre escuchó las melodías de los instrumentos conteniendo su ímpetu, limitándose a mover los labios sin emitir sonido alguno y los pies sin moverse del lugar.
Acabó la visita y bajamos todos a la planta baja donde, como fin de fiesta, les mostré la pianola. Les conté de dónde venía y la puse en funcionamiento con la canción Angie Sweet. Es un foxtrot de finales de los años 20 que versionaron también los Beatles en el 64. Empezó a sonar la música y de pronto el hombre del mantra entró en una especie de delirio, poniéndose a bailar frenéticamente y, antes de que yo pudiera hacerme cargo de la situación, me agarró de la mano y tiró de mí haciéndome dar un par de vueltas. Los demás reaccionaron rápidamente y me liberaron de aquel torbellino. Tardé varios segundos en reaccionar hasta que conseguí sonreír a aquel hombre que me miraba compungido y para salir de aquella situación francamente embarazosa, solo atiné a darle las gracias por sacarme a bailar y a disculparme por no tener ni idea de bailar foxtrot. Swing, me corrigió él cabizbajo. Ya me callé y me despedí del grupo agradeciéndoles la visita mientras iban saliendo visiblemente incómodos por lo sucedido. Al día siguiente, la mujer que había acompañado al grupo vino al museo y se disculpó por el comportamiento de su hermano. No tenía ni idea de que era su hermano y le pregunté a qué se debía aquel dislate. Así descubrí esta historia. Había estudiado arquitectura en Madrid y cuando terminó volvió al pueblo. Intentó ejercer su profesión durante unos años, pero en vista de las dificultades, acabó empleándose en una agencia inmobiliaria. Trabajo que aceptó para poderse casar con la hija del panadero del pueblo vecino. A partir de aquel momento, los años fueron pasando sin pena ni gloria. Tuvo 2 hijos y cumplió los 50 casi sin darse cuenta, sorprendido de descubrir que su pelo empezaba a ralear y su panza a crecer. Su esposa, que había tomado las riendas del negocio de su padre, estaba siempre ocupada y parecía contenta con lo que hacía. Los hijos se habían marchado a estudiar, uno a la Universidad de Zaragoza y el otro a la de Barcelona. Nadie lo necesitaba y, lo que era peor, tenía la impresión de que con la edad se estaba volviendo invisible. El tedio y la monotonía le sumieron en un profundo estado de melancolía, en un desánimo tal que hasta le impedía levantar los pies al caminar. Su esposa consideró que aquella crisis era el equivalente a su menopausia y no le hizo ni caso. Pero su hermana le aconsejó que se apuntara a clases de baile para animarse, y ahí se desencadenó todo. El primer día se dio cuenta de que no era muy habilidosa bailando y sintió que hacía el ridículo. Ya solo le faltaba hacer el ridículo. Decidió no volver. Pero su hermana insistió. Le dijo que practicara en casa, que enseguida pillaría el ritmo. Y él siguió su consejo al pie de la letra. Empezó por hacerse unos apuntes con los pasos a escuchar música de baile para swing, al principio lento, y a practicar en casa. Cuando volvió a las clases ya lo hizo mucho mejor y a la 3ª o 4ª sesión ya se sintió totalmente integrado. Entonces se apuntó también a las sesiones de baile de los sábados y de los domingos, que servían para practicar lo aprendido y pasárselo bien. A los 2 meses, no solo su estado de ánimo había cambiado radicalmente, sino que su tripa había desaparecido y se había dejado crecer el pelo para tapar la incipiente calvicie. Parecía un hombre nuevo. No solo era el ejercicio físico lo que le infundió ánimos, jugó un importante papel comprobar cómo las mujeres, en mayoría respecto a los hombres, se morían de ganas de bailar con él, incluso las más jóvenes, atractivas, sensuales. No necesitaba ir más allá del baile, ni se le ocurrió tener una aventura. ¿Para qué? Era mucho más excitante sentir a una mujer entregada a él durante unos minutos, mirarla intensamente, sonreír, agarrar su mano con firmeza y hacerle dar vueltas, soltarla y recogerla a su antojo, guiándola solo con una ligera presión en su cintura, notando cómo se dejaba llevar. Él dirigía el baile, ellas lo seguían, confiando en él ciegamente. Todos se alegraron del cambio, incluso su jefe creyó que aquella nueva desenvoltura, aquella seguridad en sí mismo, le serían de utilidad para vender más propiedades. Hasta que un día se dio cuenta de que durante una reunión con unos clientes, su empleado, de ánimo renovado, no dejaba de tatarear. Muy flojito, apenas escuchaba, pero sus labios se movían incesantemente. Cuando se quedaron a solas y le afeó su conducta, él la negó. Negó que estuviera tatareando.
También se enfadó con su esposa cuando ésta le dijo que no la dejaba dormir porque en la cama cantaba y se movía como si estuviera bailando. Al final fue él quien tuvo que mudarse a otra habitación. Mejor, pensó, porque ahora podría dormirse con la música mientras bailaba mentalmente. A todo esto estaba mejorando tanto que ella casi bailaba como un profesional, y cuantas más mujeres querían bailar con él, más enamorado estaba él del baile. En el trabajo, sin embargo, esa cantinela, acompañada con movimiento de pies, empezó a causar serias molestias a los clientes, y su jefe tuvo que combinarle a controlar su insoportable tic, además de advertirle de que estuviera más atento porque había cometido varios errores con los precios de los inmuebles. Él continuaba sosteniendo que ni bailaba ni tatareaba, pero sí tuvo que confesar a su jefe que confundía los números, como si las cifras bailaran en su cabeza al compás de aquella música que parecía integrada en su cerebro, como si le hubieran implantado una Big Bang. El día en que sacó a bailar a una mujer en medio del salón de la casa que estaba mostrando ante la mirada atónita del marido, que se quejó enérgicamente a la inmobiliaria, el jefe lo despidió. Se había quedado sin trabajo, pero tenía todavía el baile, y con su mente ya del todo enajenada, razonó que era una suerte, porque así podría dedicarle muchas más horas. Y es lo que hizo. Bailaba por la calle, en el supermercado, en la consulta del psiquiatra. Ni siquiera podía conducir porque sus pies no pisaban los pedales, bailaban. Lo ingresaron en un centro de recuperación, pero nadie consiguió arrancar a la orquesta de su cerebro, y lo más que consiguieron fue que bailara sin moverse y moviera los labios sin cantar. Ahora vivía con su hermana, que intentaba conseguir que se reinsertara en el mundo de los seres que no están todo el tiempo cantando y bailando. Pero, tras el incidente en el museo, la hermana me confesó que probablemente su hermano ya era un caso perdido. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.